Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 42. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de hablar del tema que hoy nos ocupa, recordarte que si estás buscando una formación concreta relacionada con el trabajo social y no quieres perder mucho tiempo buscando en diferentes páginas de internet, hay una página que aglutina los mejores cursos para la profesión. Apunta www.academiatrabajosocial.com. En ella encontrarás diferentes cursos: mediación, igualdad de género, familias y, por supuesto, cursos propios del trabajo social. Además, encontrarás cursos con precios especiales y con la garantía nuestra, donde los cursos son recomendables para nuestra profesión. Puedes encontrar cursos expertos o incluso másters, y puedes elegir, si los quieres, con titulación para que puntúe en bolsas de empleo o en oposiciones, o simplemente querer tener tu certificado. No lo pienses más, no pierdas tiempo y fórmate en la mejor plataforma: www.academiatrabajosocial.com. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast, segundo podcast de esta tercera temporada, y hoy vamos a hablar de un tema que muy pocas veces se habla en nuestra profesión. Es verdad que hemos hablado del ámbito de la salud, pero no tan concreto como es el caso de hoy. Vamos a hablar sobre la neurología. Algo muy concreto, y que en la próxima entrevista donde va a estar con nosotros la compañera Verónica Olmedo, nos va a hablar sobre esta especialidad y cuáles son las funciones que tiene como trabajadora social. Porque, compañeras, compañeros, nos vemos cada vez en una situación donde este tipo de enfermedades se dan con más frecuencia y no estamos preparados. Imaginaros que de un día para otro te detectan que tienes Alzheimer o que has sufrido un ictus, y en ese momento tu vida empieza a cambiar. Bueno, pues, ¿cómo se cuenta la noticia? Ese acompañamiento es parte fundamental de nuestra profesión. Y también vamos a hablar de algo que seguramente hablamos un melón inmenso sobre la profesión. ¿Somos una ciencia exacta? No. Depende de la persona. Puede haber un recurso u otro. Bueno, sin duda va a generar mucho debate. Y antes de comenzar con esta entrevista, si me estás escuchando desde Spotify, Evox o Apple Podcast, te pido lo de siempre: unos likes o unas estrellitas siempre vienen bien para crecer. Dicho lo cual, espero que estéis relajado, relajada, porque comenzamos. Pues ya está aquí con nosotros nuestra compañera Verónica Olmedo Vega. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, Víctor, buenos días, muy bien. Bueno, un placer porque contactaste conmigo antes de verano para poder entrar en este podcast, en estos micrófonos de la Academia de Trabajo Social. Y para empezar, ¿quién es Verónica? Mira, pues yo, Verónica, soy trabajadora social actualmente en un hospital de agudos en la provincia de Valladolid, en la ciudad de Valladolid, en el área de neurología. Llevo 15 años, hago este mes, 15 años de actividad profesional. Inicié mi carrera profesional en el sistema de servicios sociales, en un centro de acción social, donde estuve 4 años. Posteriormente he estado 5 años en un centro de salud y desde el año 2015 estoy en el Hospital Clínico de Valladolid, fundamentalmente con el área de neurología. Ahora vamos a ir hablando esto de la neurología y cuál es el papel del trabajo social, pero vamos a ir un paso anterior. ¿Cuál es la función del trabajo social en el ámbito de la salud? Bueno, la función o las funciones. Bueno, pues la función principal radica en la intervención y tratamiento de los factores psicosociales que inciden en el proceso de salud y enfermedad, tanto si el diagnóstico, la enfermedad produce un problema psicosocial, como la inversa. Por poner un ejemplo, una persona que en un momento dado pues entra en el sistema de salud y le diagnostican un cáncer, lo que supone eso: reorganización familiar, eh, abandono
de su trabajo, exigencia de cuidados, eh, el impacto de la enfermedad que tiene que interiorizar y saber sobrellevar, pues entonces ahí, cuando hay un proceso de salud y enfermedad, es cuando entra el trabajador social. En el ámbito hospitalario, que es donde se produce el diagnóstico, pues cuando hay ese diagnóstico es cuando nosotros empezamos a intervenir. En el ámbito sanitario, pero lo que es en atención en el centro de salud, es un nivel también más que es primario, que es la puerta de acceso al sistema de salud, igual que en servicios sociales, pues está configurado por servicios sociales básicos y especializados, el sistema de salud, igual hay un, un sistema, una unidad que es la básica, que es la atención primaria de salud, que tiene un componente que es más preventivo que en el hospital. Pues desde ahí el trabajo social también tiene que movilizarse para trabajar con las personas factores que puedan poner en riesgo su salud. Y en el hospital, que es un componente una atención más asistencial, más a la enfermedad que ya se ve más acrecentada. Esto es verdad que los que hemos cursado esta asignatura en la carrera, pues más o menos algo nos puede sonar, ¿no? Este papel que jugamos. Pero cuando me dijiste que te dedicabas al ámbito de la neurología, que esto, bueno, pues está muy enfocado al ámbito pues, médico, ¿no? Eh, ¿qué haces ahí? ¿Cuál es tu día a día? ¿Por qué este ámbito? Pues mira, Víctor, la verdad que siempre desde que estudié la carrera, uno de mis deseos fue trabajar con enfermedades que estuvieran directamente centradas con el cerebro, por ser el órgano que, por múltiples motivos, ser el órgano que rige todo, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo parte del cerebro. Aparte, por ser el único órgano que no es trasplantable, que por eso requiere muchísimo cuidado. Y la verdad que partimos pues de cualquier trabajador social, y más esto si lo van a estudiar estudiantes, que el trabajo social pues parte de una formación que es generalista, a diferencia pues de otras profesiones como es medicina o enfermería, hay especialidades. Por tanto, ¿cuál fue cuando yo entré a trabajar y estuve en contacto con pacientes neurológicos que tenían un diagnóstico? Esas enfermedades las diagnostica el neurólogo, son enfermedades del sistema nervioso central o periférico, ictus, Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, cefaleas. Pues entonces, cuando te pones en contacto con estos pacientes y además partes de la base de que el trabajo social tiene una visión generalista, porque no existe una especialización del trabajo social reconocida, pues entonces, ¿qué se plantea uno? Se plantea uno que para poder intervenir con ciertas patologías, el objeto de intervención tiene que estar muy definido y además tenemos que ser conscientes de eso que intervenimos. No es lo mismo intervenir con una persona que puede andar como una persona que le ha dado un cierto diagnóstico que impide que en un futuro ande. Tenemos que tener interiorizadas las secuelas, el pronóstico, el diagnóstico para poder hacer un buen plan de intervención social. ¿Qué me propuse que inicié en el 2017? Pues que era necesario crear un marco teórico y específico del trabajo social en este campo. Y entonces, pues en el 2017 empecé con mi primer artículo sobre la intervención del trabajo social en el campo neurológico. Después le ha seguido 8 artículos más, repensando la intervención psicosocial con pacientes con ictus, acogida, que se debe hacer desde que a un paciente le diagnostican ictus eh, con él y la familia, el modelo de evaluación, de acogida del paciente con ictus, los trabajos de investigación y el Colegio de Trabajo Social de Málaga, pues precisamente el año pasado, a mí y a otra compañera, que optamos al premio científico de la revista de documentos de trabajo social del Colegio de Málaga, por esta intervención innovadora y pionera, de la que, claro, apenas existe bibliografía científica, pues nos premió, porque es un modelo muy centrado en la persona, pero en la persona que es eh, desde el diagnóstico y trabajando con ella, para ella y desde ella. Quiero Ujú. decir que una persona, cuando estamos hablando de una enfermedad de este calibre,
No hablamos que ahora mismo yo sufra un esguince y me pueda afectar. Ninguna enfermedad, sea de mayor o menor intensidad o de menor importancia, quiero decir, en cuanto a la recuperación, no quiere decir que a nadie nos deje indiferente en absoluto, pero el tratamiento no es lo mismo. No es lo mismo que yo, que tengo unas características personales, una personalidad, puedo no ser más débil, puedo no ser más fuerte, ser o más simpática, ser más o menos más aprensiva, en un momento dado sufro un esguince y puedo estar de mal humor, irascible, etcétera. Pero cuando hablamos con enfermedades neurológicas, precisamente era lo que quería hacer hincapié, cuando hacía la definición que afectan al cerebro, no estamos hablando de que en un momento dado, porque tú sufras una enfermedad, tu personalidad cambie, tu estado emocional de manera temporal. Estamos hablando que esa persona que le han diagnosticado un Alzheimer, antes sabía escribir, sabía leer, podía llevar a sus hijos a casa, pero es que ahora estoy ante una persona que el diagnóstico la ha transformado. La ha transformado en el sentido, es que es lo que quiero que quede claro, no que esa enfermedad, como a nadie, haya, como a cualquier persona, pues la haya trascendido y la afecte, sino que nos encontramos en la mayoría de los casos, precisamente porque son enfermedades cerebrales, con personas que ya no son ellas mismas, que antes las gustaba ir a buscar a sus nietos, ahora no pueden porque desconocen quiénes son sus nietos, son incapaces de movilizarse, están encamados y no pueden ir a buscarles, pueden tener afectado muchos dominios, no solo el emocional, el cognitivo, el motor, el funcional, etcétera. Entonces estamos hablando de que nos encontramos una persona diferente con la que tenemos que a partir de ahora incorporar esas secuelas que esta enfermedad ha provocado en ellas mismas al plan de intervención para que sea eficaz y efectivo. Secuelas que en muchos casos son temporales y secuelas que en muchos casos son permanentes. Entonces, claro, todo eso pues, requiere pues que igual, yo siempre pongo el ejemplo, igual que uno cuando va a una pescadería y va a solicitar una lubina, una dorada, el pescadero tiene que saber distinguir en eso, igual de fundamental, cuando yo viene un paciente con el ictus, tengo que tener conocimiento eh, teórico de los tipos de ictus que hay, las secuelas que producen, conocer sobre las guías asistenciales del mismo, conocer las orientaciones del pronóstico que se trabaje, y así trabajamos en mi hospital a nivel de equipo interdisciplinar. Y de hecho, yo creo que te lo decía el otro día, recientemente he presentado, he presentado mi tesis pues centrada en este tema, en las neurociencias, precisamente pues, en la rehabilitación integral de pacientes post-ictus y la labor del trabajo social neurológico. Pero cuando yo hablo Víctor, de una especialización, Ujú. hablo desde el conocimiento que tenga ese profesional, no hablo tanto desde el ámbito en el que se encuentre. Es Ujú. decir, yo estoy en el hospital y soy la primera trabajadora social que me encuentro ante un diagnóstico porque donde se diagnostica es en el hospital, pero ese paciente puede tener una continuidad en otras instituciones y ese profesional puede estar eh, especializado en el campo neurológico. No me centro, como hay otros modelos, en que uno sea especializado porque esté en un campo concreto, no. Porque yo esté en el ámbito sanitario, si no tengo formación clínico-social sobre este tema, pues no puedo decir que sea especializado, sino que es el conocimiento el que te nutre de esa especialización. Una asociación de Parkinson, una asociación de ictus, en servicios sociales se hay un departamento único que atiende a personas con Alzheimer que tiene una especialización clínico-social en el objeto de intervención para conocer la influencia concreta de esa enfermedad en ese paciente que trasciende a su personalidad, trasciende a sus cambios de humor, sino a secuelas pues, que le transforman y capacidades que tenía se ven anuladas. No porque quiero decir que estas enfermedades pueden en muchas ocasiones a la persona antes que la persona a ellos. Le Ujú. perder la memoria en muchas ocasiones es irreversible. Yo me enfrento a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica que es muy duro y sé que desde el diagnóstico la prevalencia de vida va a ser de 5 años actualmente. Porque esperemos que en un futuro, cuando según vaya avanzando la medicina,
pues pueda ser curable. Actualmente yo lo tengo que saber, porque tengo que saber que desde el inicio del plan de intervención, aunque tenga que hacer con él una buena acogida, un buen acompañamiento terapéutico, que es la fase inicial y primera, tengo que basar mi plan de intervención en un pronóstico que no sea crear falsas expectativas, orientaciones erróneas que le puedan causar su sufrimiento. Nos enfrentamos a un paciente que va a tener un, un, un periodo de vida concreto. Claro, porque concreto. Verónica, en este sentido, cuando te encuentras a la persona y luego, por supuesto, también al familiar o a los familiares y les tienes que comunicar, pues esto, ¿no? Tienes esta enfermedad, la esperanza de vida son de 5 6 10 años. ¿Cómo afrontas este momento, esta entrevista? ¿Qué herramientas sueles utilizar para comunicarlo? Bueno, generalmente ante el diagnóstico, cuando le dan el diagnóstico, el equipo, yo me enclavo dentro del equipo neurológico, donde hay neurólogos, logopeda, fisioterapeuta, porque tiene que ser una atención muy integral, porque en el caso, por ejemplo, del ictus, afecta a muchos dominios, áreas, pero me refiero a áreas en el sentido, aparte de la laboral, económica, etcétera, desde la estructura corporal, emocional, lenguaje y deglución, motora, cognitiva, etcétera. Es el neurólogo en el que en primera instancia le da el diagnóstico, le dice el pronóstico de vida. Luego, cuando ya pasa en este caso conmigo, con el trabajador social, eso hay que incorporarlo al plan de intervención social. Cuando yo voy a hacer la primera entrevista y hago la acogida, generalmente versa en dejarle hablar al paciente y indagar cuál es su nivel de conocimiento sobre la enfermedad que le acaban de diagnosticar. Siempre y cuando, Víctor, yo antes de enfrentarme a la primera entrevista, tengo que ser conocedora de a qué me enfrento. Para ello, el equipo de neurología, fundamental los neurólogos, me nutren de información, saber si esa persona es capaz de, seguir, de entender lo que le digo, es capaz de expresarse. Muchas veces hay disartrias, hay que ir acompañados de tableros de comunicación para que el paciente pueda escribir. Entonces, saber, cuando vas a enfocar la entrevista, cuál es el nivel de conciencia, de comunicación, de lenguaje del receptor, en este caso del paciente. Entonces, nos ponemos en un contexto que el paciente más o menos puede entender parte de lo que yo le digo, pues entonces yo lo que siempre hago en la primera entrevista para verificarlo y chequearlo, le hago una pregunta abierta. Me presento inicialmente, soy la trabajadora social del área de neurología, estas son mis funciones, porque claro, es una figura que se está creando y nueva, y no todo el mundo efectivamente lo conoce. Eh, Estas son mis funciones y sí que hoy en esta primera entrevista quisiera que me explicase, pues bueno, qué hace aquí, porque está aquí en el hospital, qué le han dicho los neurólogos y cuando él ya me dice el diagnóstico de la enfermedad, qué conoce sobre ella, para ya saber. No la he oído nunca, no sé por qué me ha pasado, eh, no sé qué cuidados tengo que hacer, tal, para entonces ya, porque muchas veces son las propias personas, ya lo decía un médico, el diagnóstico muchas veces te lo dice la misma persona. Él mismo me va a decir ante ese diagnóstico cuál es su grado de desconocimiento y cuál es su grado de conocimiento, cuáles son sus fortalezas para afrontarle y cuáles son sus debilidades. Entonces ahí vamos a ir viendo. En función del daño acontecido, pues se va a ir trazando el plan de intervención. Si es un paciente pues que vemos que el lenguaje está muy dañado, tenemos que tener entrevistas con él a través de pizarra. Si vemos que es un paciente que tiene dañado el área cognitiva, pues entonces ir viendo cómo hacerle llegar el mensaje, porque él no es capaz de recepcionarlo y en este caso, pues si es imposible, porque le preguntamos algo y después le decimos que le hemos preguntado y no es capaz de decírnoslo, se le olvida, eh, cambia de tema sistemáticamente, se altera, pues entonces se trabaja con su entorno más próximo, garante de que pueda ofrecerle la atención y el apoyo que requiere ese paciente que por la afectación, en primera instancia, el conocimiento y la capacidad de comprensión la tiene dañada. Si no tiene dañada la capacidad de comprensión, pero la motora, no puede andar, puede ser una hemiplegia, una hemiparesia, de manera temporal o permanente,
podemos trabajar con él lo que es las pautas, las medidas, las actuaciones, porque sabemos que el grado de conocimiento no le tiene afectado. Entonces, eh, pues que asuma la situación. Me preguntabas qué técnicas, pues sobre todo en la primera fase siempre me gusta mucho utilizar la ventilación emocional, porque a mí lo que me interesa conocer es qué sabe la persona de este episodio que le han diagnosticado, Ujú. qué supone para él, ir descubriendo sus fortalezas, sus debilidades, qué herramientas van a ser positivas para afrontar esto a lo que él mismo se enfrenta y que la persona ha sido inevitable que le suceda y es inevitable ciertas recuperaciones que van más allá de la capacidad de la persona de recuperarse y pueden ser permanentes y son permanentes. Entonces, mucha ventilación emocional, la escucha activa, fundamental. Luego utilizo mucho con ellos en las primeras eh, revistas, mucho la reformulación, porque ante estar en un contexto que les es ajeno, que les descoloca, que a veces puede haber confusión entre que el paciente pueda parecer que está desorientado a que tenga un síndrome confusional, porque claro, en el ámbito hospitalario también confunde. Allí todos los días son iguales, el reloj, la persona no nota que es sábado, que es domingo, que es diferente, sino que la monotonía pues es su señal de identidad y entonces el paciente pues puede estar, entonces yo reformulo mucho y siempre intento pues que lo que le he dicho él me conteste para afianzar y tener seguridad que él lo ha interiorizado, porque si no, no puedo construir un plan de intervención. Yo le lanzo un mensaje, él me asiente, me dice que sí que lo ha entendido, pero después dentro de 15 o 20 minutos no lo verifico. Y siempre cuando cierro la entrevista, siempre me gusta cerrarla con un resumen. Ujú. Bueno, Antonio, hoy hemos podido ver, he podido ver junto con usted lo que conoce de Lela, las preocupaciones que le acechan, los apoyos que tiene, todo esto lo he recogido minuciosamente en el papel para que en la siguiente entrevista hagamos uso de cómo cerramos de estas cuestiones que ahora hemos recogido para darle continuidad. En la segunda entrevista, en ocasiones, pues o soy yo la que le lanzo al paciente, Antonio, ¿me puede recordar usted ayer de qué hablamos? Si veo que él no es capaz de decírmelo con claridad, pues no me acuerdo, porque tal, pues es muy probable. Sí que tiendo en ocasiones a dárselo para que él lo lea, porque Ujú. la lectoescritura ayuda mucho a afianzar. Entonces, él leyéndolo y evocándolo él, pues que lo afiance en su propio, eh, en su propia, en su propia mente. Entonces, cuando ya veo que está afianzado, si veo que él se para o hay algo que no es capaz de contextualizar, así vi que tratamos el ELA, yo le dije esto, pero es que en estos días me han surgido estas dudas. Pues entonces vamos retomando, pero siempre partiendo pues, del diagnóstico, el enfoque de la entrevista según las secuelas que él tiene, porque no todo el mundo me puede enfrentar de la misma manera, por lo que te digo, uno puede tener alteraciones del comportamiento, puede tener el déficit cognitivo o capacidad cognitiva mermada, dificultad de expresión del lenguaje y luego siempre el hilo motor es eh, cómo está usted y qué sabe de esto que le acaban de diagnosticar para luego con qué herramientas cree usted que se puede enfrentar a ellas, qué necesita, etcétera. Y así vamos dándole continuidad a cada entrevista y siempre manteniendo lo que se ha hecho el día anterior. Eso es lo que es la entrevista un poco eh, de fluida y de interiorización eh, del problema en el paciente y de acompañamiento terapéutico para que haya enganche emocional. Pero después en lo que ya nos vamos a la parte del diagnóstico social nuestra para ir incorporando al tratamiento y al plan de intervención, lo recojo muy bien en mis artículos, que va más allá de la entrevista. La entrevista sí, y ahí él me va a decir cosas que no puedan medir las escalas, pero luego también la aplicación de escalas. La aplicación de la escala Gijón para conocer el riesgo social, si existía antes o puede existir ahora, la escala Lactoni-Brody,
para conocer los factores psicosociales que pueden influir en la enfermedad, la escala Adgar familiar para chequear que realmente haya apoyo familiar, no quedarme únicamente en que el paciente me verbaliza que sí que lo tiene, siendo conocedora que a veces los hijos eh, eh, no tienen relación con el padre o no le ofrecen el apoyo que necesitan y los padres por lealtad a los mismos y por el amor que le tienen no lo van a verbalizar. Por eso le aplico la escala Adgar familiar, que valora 5 funciones para saber si cuento o no con, se cuenta o no con apoyo familiar. Si previamente partimos de que este paciente, aunque ha sufrido este episodio, caso de ictus, que es sobrevenido y que generalmente por el estudio que he realizado los pacientes no tenían ni apoyo social anterior, ni tenían cuidador familiar porque lo necesitaban, les ha venido sin previo aviso, eh, pues entonces se ve, se indaga y se valora pues que el cuidador no solo tiene predisposición a cuidarle y voluntad, sino que cumple las condiciones para poder ejecutar y ejercitar ese cuidado que la necesita. Pero si el paciente tuviera anteriormente, porque tuviera una dependencia funcional, tuviera un cuidador, se pasa, aplicó la escala de Audi para conocer la sobrecarga del cuidador familiar. Sobre todo esas son las escalas fundamentales que se aplican, que yo, que yo, que yo aplico. Pero Luego mira, sí, cuando hablas de todo esto, es decir, y hablamos de que es un ámbito muy novedoso, ¿no? sí, Cuando decides escribir estos artículos científicos, y decías antes de la entrevista, no existe bibliografía apenas, efectivamente. lo que estamos haciendo es, y es algo que muchas veces demandamos de la profesión, es dejar por escrito todos nuestros conocimientos, todas nuestras experiencias, nuestras metodologías, para que futuros compañeros, ¿no? Puedan entrar en este ámbito. ¿Cómo afrontas ese momento de enfrentarte a una pantalla de ordenador, a tener que escribir un artículo científico? ¿Qué rescatas de tus intervenciones? ¿Rescatas algún caso en particular? Es decir, ese momento de escribir, ¿cómo lo viviste? Pues mira, fundamentalmente porque no, cuando estás en el trabajo de campo, que es verdad que es mucho más costoso y fundamentalmente donde más literatura científica hay y más investigaciones es desde el campo universitario, desde el trabajo de campo, pues a veces es difícil por la presión asistencial, por tal, poder sistematizar todo y publicarlo, pero es verdad que también es donde estás directamente en contacto con la miseria humana, con lo más duro de la persona, que es el dolor, la irritabilidad, las dificultades, los temores, todo claro, todo eso, pues para mí no fue ajeno. Si yo además veo que me enfrento a una enfermedad específica que daña el cerebro y cambia totalmente el esquema mental en la persona, pues entonces veo que necesito, se necesita sistematizar toda la intervención y crear un marco teórico y conocimiento específico de esta materia para poder yo llegar a poder atender a estos pacientes. Entonces, todo eso es lo que me trasciende a mí, es decir, cómo yo estoy hasta ante este problema, estoy viendo a estas personas, pero estoy viendo que el conocimiento ahora que se me ha, del que parto, que es el conocimiento generalista que recibes en la universidad, se me queda corto para poder llegar a atender las necesidades que tienen estas personas. Claro, no hay nada escrito, pero el abordaje es muy específico. Entonces hay que contribuir a diseñar un marco teórico que se base en una buena sistematización, en herramientas específicas que hay que utilizar, etcétera. Entonces, escribo mi primer artículo más, un poco, eh, pues, centrado en este ámbito, pero con las funciones generales, con una intervención un poco general, y ya en el segundo artículo, repensando la intervención psicosocial del paciente con ictus, ya ahí recojo muy claramente cómo debe ser la recepción de la demanda, cómo debe ser la recogida de información y estudio,
cómo debe ser el diagnóstico social y sanitario, el plan de intervención, la planificación multidisciplinar alta. Y luego ya pues comienzo a decir, bueno, dentro de estas fases específicas que hay que desarrollar con estos pacientes, ya hay que ir a un siguiente peldaño, subir un siguiente peldaño y cómo debe ser el acompañamiento social. Cuando hablamos de acompañamiento social, ¿de qué hablamos? En esa primera fase. Entonces ya escribimos un artículo directamente relacionado con cómo debe ser el acompañamiento social con pacientes con ictus, qué variables hay que tener en cuenta, que es las que ahora te señalaba. Cuando yo voy a hacer una entrevista con el paciente, yo veía a compañeras, el paciente tenía un ictus isquémico en la arteria cerebral media izquierda, eso quiere decir que el otro lado de tu cuerpo es el que está dañado, el que está inmóvil, y veía y me sorprendía como compañeras a lo mejor le hacían firmar un documento y yo decía, Dios mío, pero si ese paciente de ictus isquémico le ha tenido en el lado izquierdo, no puede firmar porque tiene dañado el lado derecho. Yo veía entrevistas y decía, cuando llegué al hospital en 2015, se le está preguntando y se está dando por hecho que no quiere contestar y es que tiene un problema en la capacidad cognitiva o en otras cosas. Y es que no puede, no es que no quiera hablar, es que cierra la boca porque le da vergüenza porque no emite el lenguaje, no puede hablar. Entonces, claro, todo eso dije, claro, esto encima, cuando Víctor, eres vocacional y quieres conseguir, tu intervención ves que se queda corta y quieres conseguir que el paciente recupere lo máximo posible, que el paciente pues, sea lo más autónomo posible, tenga la mayor atención posible, solo se puede realizar si tienes un nivel de conocimiento, o sea, que exige un conocimiento específico de la materia y del campo que vas a intervenir. Pero luego ya desarrollé por lo que es el acompañamiento social con pacientes con ictus, ese artículo, y luego un artículo clave fue el de las 4 Qs del trabajo social en neurología, que son que es un poco que descrito, ¿no? Ahí está más explayado, pero es el trabajo social neurológico, es el trabajo social que se aplica en aquellas personas que sufren una enfermedad del sistema nervioso central o periférico que necesitan atención a esas áreas. ¿Quién? Tiene que ser un profesional que esté formado en el campo de neurología, teniendo conocimientos clínicos sociales del campo. Clínicos, pues por la formación clínica que yo he ido adquiriendo, ¿no? Y formándome con cursos clínicos y social, pues como no hasta la fecha, pues no hay literatura científica en este campo, pues con lo que he ido construyendo. ¿Por qué y para qué? Pues como el beneficio que recibe un paciente, no solo el paciente, la familia, el equipo médico y por ende la sociedad, cuando la persona es atendida por una persona que conoce de la materia y que conoce cómo tiene que enfocar la intervención, etcétera. Que luego todo esto se ha visto plasmado en el doctorado en neurociencias en este campo, pues que he realizado pues, un primer estudio sobre 102 pacientes y un segundo estudio sobre 171 pacientes. Cómo el conocimiento específico del trabajador social neurológico contribuye a la recuperación integral en todas las áreas funcionales, en primera instancia, lenguaje, cognición, etcétera, del paciente, pero cuanto más recuperación funcional se consigue, más posibilidad de que la persona no se aísle de su medio, porque no puede andar, ya no puede vivir allí, se institucionalice, etcétera. El abordaje que se está construyendo, que es precisamente no tanto para atender a la dependencia o discapacidad, sino enfocado en evitar la dependencia y evitar la discapacidad en el mayor grado posible cuando es posible, cuando hablamos de enfermedades o de episodios, secuelas que son temporales. Y aquellas permanentes, pues minimizar lo más posible el riesgo. Como el trabajo social en neurología aglutina esa capacidad de movilizador de los recursos personales, de la persona y la familia, también la especialización y el conocimiento de aquellos recursos neurológicos, privados o públicos que pueden dar soporte a las áreas afectadas a nivel funcional, empoderamiento, seguimiento social, etcétera, para esto. Entonces, en las 4 Qs, pues ya es, y luego, también tengo 2 artículos concretos en esclerosis lateral amiotrófica, la atención al paciente con ELA y su familia,
y luego una atención más específica, que es la atención a la última fase de vida del paciente con ELA. Porque, a diferencia de otros diagnósticos, un ictus puede fallecer o no puede fallecer, Ujú. pero el ELA actualmente pues, fallece. Y luego ahora uno actualmente que van a publicar en el sobre Alzheimer, sobre Alzheimer. Estás comentando, Verónica, y digo, porque me quedan varias preguntas y poco tiempo. Todas estas enfermedades, al final, Alzheimer, Parkinson, ELA, son enfermedades que hace años no se daban, porque es verdad que la esperanza de vida era mucho menor, ¿no? Y yo creo que también como sociedad tenemos que poner el foco en nuestra esperanza de vida aumentado, qué calidad de vida vamos a tener en un futuro, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. Pero bueno, tú que estás muy metida en este sector, en este ámbito de la salud, de la neurología, mi pregunta es, ¿qué nos está pasando? Es decir, ¿hay algún factor medioambiental de la alimentación que produzca este tipo de enfermedades desde mi desconocimiento? Lo pregunto, de tal manera que a lo mejor haciendo ciertas prevenciones más en la infancia podamos intentar disminuir este tipo de situaciones. ¿Hay algún estudio que pueda darnos alguna visión sobre esto, ¿no? ¿Qué factores existen? Pues mira, te voy a decir una cuestión. A lo que tú decías de este campo, has dado en la clave. Solo puedo decirte que en este caso el ictus nos va a afectar a una de cada 4 personas, que cada 6 minutos una persona sufre ictus y que es la primera causa de discapacidad en adultos. Cuando yo anteriormente te decía, y ahora ya te explico los factores, pero es algo que me quedó en el tintero. Cuando yo anteriormente te decía que, bueno, que eh, el eje motor inicial que supuso que yo quisiera crear y construir en el trabajo social en este campo para dar respuesta a estos pacientes. Si yo no me encuentro en ese campo, yo no veo esas necesidades y indago en ellas y las palpo, pues si estuviera trabajando en otro ámbito, pues a lo mejor no me hubiera movido, claro, porque primero es ponerme en conocimiento con el objeto y saber el daño que produce la persona. Y luego, algo también fundamental y que ha sido a lo largo de todos mis años algo que tengo tatuado, tatuado en la piel, porque antes no te lo dije cuando me presenté, pues me presenté mi parte asistencial Ujú. en lo que he trabajado, pero yo he estado pues 8 años como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Trabajo Social de Valladolid, y luego 4 años representando a la Sociedad Científica de Trabajo Social y Salud en Castilla. ¿Por qué te digo esto? Porque con esto quiero decir que algo fundamental desde que acabé la carrera es es contribuir al desarrollo y al avance de la profesión, a construir. Y en el campo neurológico, ya lo he recogido en mi tesis doctoral y lo recojo en las 4 Qs del trabajo social, más allá de que yo pueda nutrirme de mayor conocimiento para abordar este campo, es un campo en expansión en el que puede tener muchísimo futuro en el trabajo social. Entonces eso me mueve, que la profesión se pueda desarrollar y que el trabajo social neurológico, esa necesidad de construir esto y que es necesario, haga pues mayor contratación de profesionales, que los centros de recuperación de pacientes situ se planteen que es necesario incorporar esta figura, que en asociaciones igual, etcétera, ¿sabes? En todos los sistemas de protección, que en todos los hospitales, porque aquí estoy yo llevando el área de neurología y y en otros hospitales llevan esa especialidad, llevan otras muchas o rotan, sino que esto contribuya a que la profesión crezca, que haya mayor empleabilidad, que haya mayor conocimiento, que nos vean capacitados pues de atender especialidades concretas. Y luego el otro que me decías, en el caso del ictus, hay factores de riesgo, efectivamente, hay factores de protectores y hay factores de riesgo que influyen en que el ictus se pueda dar. Hay factores de riesgo que son no modificables, no podemos hacer nada, como es la edad y el sexo. La prevalencia en ictus aumenta, es mayor a partir de los 55 años. Como la mujer vive más, pues entonces suele ser más frecuente en mujer que en hombre. Esos son factores no modificables, pero luego tenemos factores de riesgo que son modificables, que se pueden controlar. La hipertensión, la diabetes,
el sedentarismo, el estrés, el alcoholismo, son factores que predisponen a que uno sufra. En otros casos, como por ejemplo el Alzheimer, pues también se ve, no en todos los casos, porque en la medicina, como todo, nada es exacto, que también hay una predisposición genética. Pacientes que han tenido demencias o Alzheimer, que también genéticamente lo tienen. Y en ELA se está investigando. Queda mucho por investigar y es una enfermedad que no tiene la prevalencia, afortunadamente, tan alta como tiene el ictus. El ictus es que es demoledor. Ayer me quedaba perpleja cuando veía en los medios de comunicación que el doctor Vilches, pues, que había fallecido por un ictus por 64 años. Ujú, sí. ¿Sabes? Tiene una prevalencia menor, afortunadamente, pero si en el ictus cabe la posibilidad de que una persona se recupere y afortunadamente a nivel clínico la respuesta es muy inmediata y sí que se está consiguiendo que la gente tenga mayor tasa de supervivencia que hace años, que hay gente que pueda recuperar en el ELA, desgraciadamente, por la gente y el dolor de ver a un paciente que sepa que le diagnostican esa enfermedad y que va a fallecer, y que no solo que va a fallecer, sino que a diferencia de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, en el Alzheimer acabas perdiendo otras demencias la capacidad de conocimiento. Pero es que en el ELA eres consciente de todo lo que está pasando en tu cuerpo hasta el último momento. El dolor para esas personas de saber que ahora no pueden andar, que no pueden tragar, que no pueden expresarse, demoledor. Entonces, bueno, se está investigando para intentar, pues, si por ahora no es evitable que fallezca, pues que se mantenga lo mayor tiempo posible con vida en el estadio de la enfermedad más favorecedor, porque es una enfermedad pues muy dura, sobre todo porque uno se va apagando, se va deteriorando y es consciente de todo lo que le va pasando pues, en su cuerpo. Víctor. Entonces sí, hay factores de riesgo que es muy importante y que sería necesario que se incorporaran y que desde ahí, pues en el ámbito comunitario, pues que en el caso de salud, el centro de salud es el nivel que atiende a la persona a través de todo su ciclo vital, desde que nace hasta que muere, pues hay mucha labor por trabajar lo que es los factores de protección en estas enfermedades y en otras, para no llegar después a un nivel pues que ya es asistencial, también preventivo, pero preventivo, yo en mi caso, para evitar un ictus de repetición, intentar conseguir junto con el equipo, con la familia, que incorpore el tratamiento de todos aquellos factores que pueden hacer que tenga un segundo ictus de repetición, pero el primero, que se escapa a mi ámbito, porque yo no le he conocido, yo ya empiezo a intervenir con ellos cuando tienen el diagnóstico, que donde se hace es en el hospital. Se puede evitar, pues luego, pero desde los niveles primarias, tanto servicios sociales básicos como atención primaria de salud, hay mucha labor de trabajar en esto, evitar a que personas pues enfermen, a que tengan hábitos de vida saludables, porque sabemos que mucho de la situación sociofamiliar y económica en la que se encuentran radica en la enfermedad. Cuanto menor capacidad funcional tenga, no puede andar, no puede hablar, tenga alteraciones del comportamiento, no distinga una señal de otra, no distinga las palabras, tenga déficit cognitivo, eso va a requerir, en muchos casos, mucho apoyo familiar, otros casos se queda corto, institucionalización, aislamiento, soledad, etcétera. Entonces, todo lo que sea prevenir pues fundamental, pero sí hay factores de riesgo. Y para allá me quedan dos preguntas, Verónica. La primera que te quiero hacer es, ¿cómo ves el futuro de la profesión? ¿Qué mensaje darías a aquellas personas que están escuchando el podcast, que están estudiando? Desde tu experiencia, desde tu visión, ¿cómo ves el trabajo social dentro de unos años? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues yo te digo una cuestión, yo veo el trabajo social, a ver cómo lo explico para que me entiendan y no ser, eh, vamos a ver, voy a empezar, creo que es necesario desarrollar, que nos falta muchísimo eh, marco teórico, sistematización de la práctica, construir, en general, construir herramientas, construir técnicas,
acordes a la realidad social actual a la que nos enfrentamos. El trabajo social actual no puede, una realidad social tan cambiante, la que era de Mary Ridmore, cuando en 1917 publicaba Diagnóstico Social, es una realidad totalmente diferente a todos los niveles. Las familias ya no son las mismas, la situación laboral ya no es la misma, los problemas son otros, trabajando con las mismas herramientas. No podemos seguir objetivando la realidad y el problema desde una entrevista que no es la misma en todos los profesionales, que no está estructurada, quiero decir, está estructurada para mí, porque yo la he realizado, pero a lo mejor Víctor la aplica de otra manera y otra compañera la aplica de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que si yo, un médico, para diagnosticarme un cáncer, tiene que utilizar un aparato concreto, pero uno utiliza uno, otro utiliza otro, no utilizan el que tienen que utilizar, pues entonces ese médico no sabrá diagnosticarme cáncer y el que lo utiliza sí. Entonces nosotros, ante ciertos diagnósticos de compañeros, trabajadores sociales, que no llegan al problema, no llegan al problema porque no utilizan esas herramientas que deberían estar sistematizadas, que deberían estar interiorizadas en la profesión y que cuando yo hago una afirmación de decir que hay una disrupción familiar o hay una dificultad familiar para atender a este paciente, tengo que basar en unas herramientas concretas, de tal manera que no por ser Verónica, sino porque por ser trabajadora social, que es lo que estoy construyendo yo en el campo neurológico, que en ese ámbito se utilicen las mismas herramientas, se utilicen las mismas técnicas y el por qué, una misma entrevista, una tal. Entonces, todo eso ha contribuido muchísimo en definición del trabajo social. Muchas veces la gente se queda cuando describe el trabajador social, qué chica maja, qué chico majo, que yo me pongo mala, porque nunca oigo que te digan, uy, pues qué buen profesional, pues qué buena profesional. ¿Por qué? Porque no tienen interiorizado una definición concreta y una identidad concreta del campo de trabajo social. Porque yo muchas veces a los alumnos se lo decía, si ahora mismo vamos a hacer un simulacro en clase. Vamos a poner en el aula, en la tarima, a una pareja. Y tú, María, vas a ser el observador uno y tú, Juan, vas a ser el observador 2. Y la pareja, pues le digo que yo les haya transmitido. Pim, pam, pim, pam. Cuando acabamos, y yo le digo a Juan que qué ha observado, y le digo a María que he observado, hay poquísimas cosas que coincidan. Quiero decir, cuando se hace una entrevista que no está sistematizada, estructurada, tal, y no hay unas indicaciones previas, pues María observa el tronco superior, la veo que ha inclinado la espalda, la veo que mueve mucho los brazos, el otro veo que ha observado el tronco inferior, veo que cruza las piernas, veo que las ha abierto, uno se ha quedado más con los ojos, otro tal, uno se ha quedado con una información, otro se ha quedado con otra. Entonces, si la herramienta de diagnóstico falla, falla todo lo demás. Entonces, claro, si queremos, pues yo veo que el trabajo social en una era, encima en una era que es la actual, en la que todo tiene Víctor, que objetivarse y demostrarse, porque solo lo que se objetiva es medible. Cuando tú trabajas con otros profesionales y más allá en el campo sanitario, esto, Víctor, que me hubiera gustado que lo hubieras escuchado, porque mejor que yo lo relataron el otro día los miembros del tribunal, en su mayoría médicos, cuando desde el trabajo social se apuntaba que también es necesario la reflexión, tal, y decían sí, pero la reflexión de una persona mía, de Verónica Olmedo, es una reflexión más, ¿no? Lo que se trata es de evidenciar y objetivizar que eso que yo estoy diciendo realmente está teniendo un resultado, comprobarlo, ¿entiendes? Y el trabajo social tiene mucha trayectoria en basarse más en las opiniones que en los hechos. Y entonces, como actualmente no nos basemos en los hechos, realmente diciendo, no, es que esto que dice esta persona no es porque lo diga esta persona, es porque ya está demostrado que es eficaz, que realmente tiene un resultado, que realmente se obtiene frutos, pues entonces no se podrá avanzar. Y de cara a otras profesiones y a las personas que reclaman cada vez que el profesional que te atienda sea más conocedor del campo de intervención, va a haber poco avance. Entonces yo creo que es muy importante eh, sentarse y que el trabajo social en toda su extensión tenga unas herramientas básicas de partida que nos den, más es que
es que es lo que te da validez, porque el trabajo social, a diferencia de la psicología, tiene menor peso. Uno sabe que va a un psicólogo y aparte de que el psicólogo te ayude, te oriente orientaciones, el psicólogo saca un diagnóstico basado en una aplicación de escalas. No porque yo le diga al psicólogo, es que yo creo que soy ansiosa. Sí, a lo mejor es verdad que lo soy y después él lo va a corroborar, pero no en primera instancia con lo que se queda es con lo que ha dicho la persona y que la persona describa su sintomatología, porque si no, no haría falta los profesionales. Entonces yo creo que hace falta herramientas de diagnóstico, medir, sistematizar, por supuesto, pues investigar y si no todo el mundo tiene posibilidad de investigar, pues también ir creando marcos teóricos específicos y avanzando en lo que se hace. Si un compañero hace algo diferente que hace el otro, pues que eso se pueda coger como referencia, pero no solo para Víctor, para Verónica, sino para todo ese campo que realmente está interviniendo en eso concreto. Un sistema de servicios sociales, la primera profesional que hace la acogida, pues que aparte de sus características personales que son inevitables, uno será más dulce, otro será más apático, otro hablará más, otro hablará menos, pero que no haya ningún lugar a duda de que el diagnóstico y lo que se ha determinado para después hacer el plan de intervención social, lo ha determinado uno por ser trabajador social, independientemente que sea María, que se llame Lourdes. Totalmente de acuerdo, porque además luego los usuarios y las usuarias, ¿no? Dicen, no, yo quiero que me atienda este profesional que me da más cosas o que me... Claro, Y al final, cuando, claro, yo estoy claro. totalmente de acuerdo contigo, creo que en ese sentido tenemos que avanzar porque muchas veces te planteas, no, somos una ciencia exacta, o sea, al final depende mucho de la persona de ese profesional, va a decidir un recurso, va a decidir otro, y esto no nos hace bien a la profesión, todo lo contrario, ¿no? Nos hace un flaco favor y yo creo que tenemos que ir por esa línea, que tenemos que utilizar métodos científicos, utilizar la tecnología, ayudarnos y ver cómo lo hacen otras profesionales, o sea, como puedan ser desde la psicología con estas escalas. Para finalizar, Verónica, esta temporada se me ha ocurrido una cosa diferente y es que al final de cada entrevista quiero que el entrevistado, en este caso tú, me haga una pregunta a mí. Así que te dejo que pienses unos segunditos y que te gustaría preguntarme de cualquier tema, de lo que quieras, y a ver qué respondo. Vale. Pues mira, una de las cosas que me interesa mucho saber, Víctor, desde esta posición que tú tienes de entrevistador, es tu experiencia con esta iniciativa que estás llevando a cabo, qué aspectos relevantes te está aportando la entrevista a los diferentes profesionales. Pues para mí, Verónica, y lo he dicho muchas veces, yo cuando empiezo en 2019 con Instagram y con el podcast, lo hago desde, bueno, tengo tiempo y me apetece compartir contenido, ¿no? Lo hice un poco como quien decide apuntarse a un curso de repostería, ¿no? Pero en ese momento me empiezo a reenamorar del trabajo social, que lo tenía un poquito abandonado, había perdido ese contacto tanto con la profesión y durante estos ya pues casi tres cursos, ¿no? Estoy como en esa fase que todos vivimos cuando empezamos en la universidad, esas ganas de aprender, esa motivación, ¿no? Pues estoy en eso. A mí el podcast lo que me está dando la oportunidad es de reencontrarme con la profesión en ámbitos que jamás había imaginado, aprender en cada entrevista diferentes términos, diferentes perspectivas, diferentes visiones de lo que es el trabajo social. Y luego estoy quedando alucinado de la capacidad que tenemos como profesión, es decir, la cantidad de proyectos emprendedores que está habiendo. Somos una profesión que yo siempre lo digo, creo que tenemos la suerte que el trabajo social puede estar en cualquier ámbito que planteemos y no somos capaces de aprovecharlo. Entonces, bueno, pues este podcast me está dando eso, ¿no? Tener una visión muy global de la profesión y luego, sobre todo, y por supuesto, el contacto con profesionales, ¿no? Es decir, yo jamás, si no hubiese tenido este podcast, hubiese podido
contactar contigo de tal manera que en un futuro, en cualquier momento que yo tenga alguna necesidad de, oye, pues me venga algún tema relacionado con la neurología, pueda contactar contigo. Al final me está sirviendo también, y es lo que pretendo con el podcast, hacer ese networking, ¿no? Utilizar las redes sociales para que también nos conozcamos, para que compartamos con otros compañeros y otras Efectivamente. compañeras, ¿no? Y es un poco el objetivo. De hecho, por eso se llama la academia, ¿no? Porque la academia, cuando tú vas a la academia, es un espacio donde vas a aprender. Y depende de cada docente, en este caso de cada entrevistado o entrevistada, pues aprende una cosa de una manera, de otra. Así que muchísimas gracias por haberte pasado por estos micrófonos y A sobre ti, Víctor. todo por lo que estás haciendo, que es algo único. Estás abriendo puertas a muchos compañeros, a muchas compañeras, y no es fácil cuando no hay nada tirar hacia adelante. Así que yo también te doy la enhorabuena por esa labor que haces. Muchas gracias, Víctor, y por darnos la oportunidad, porque esto, jolín, es tan necesario dar la oportunidad a que la gente conozca otras iniciativas y esto pueda ayudar a construir conjuntamente, a imitar, a copiar, que es lo que se trata para poder lograr en un futuro conseguir esa identidad propia y única del trabajo social. Entonces, es verdad que hasta ahora llevamos mucho tiempo en el que no sé por qué, que somos una profesión que también se comparte menos. Al menos yo lo veo, por ejemplo, en medicina o en enfermería, que hay muchas iniciativas como esta que has desarrollado tú en trabajo social. En cambio, en trabajo social, eh, grupos de trabajo, grupos de supervisión, entrevistas, charlas para compartir. Entonces también te felicito por esta innovación y además la utilidad que tiene y yo creo que dentro de poco empezará a dar sus frutos este Víctor. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Pues muchísimas gracias, Verónica, y muchas gracias también a ti por haber escuchado esta súper entrevista. Recuerda que tienes las demás temporadas en mi página web www.victornieto.es. Hay un mogollón de entrevistas de diferentes ámbitos, diferentes compañeros que han pasado por estos micrófonos a hablar sobre su experiencia. Si quieres alguna entrevista en concreta, me puedes escribir si quieres en Instagram, @VictorNietoPS, y te paso en el enlace. Y bueno, pues, ¿qué más decirte? Que ya sabes que vuelvo los martes cada 15 días con un nuevo podcast. El siguiente podcast vamos a hablar sobre un tema muy poco conocido. No te voy a dar mucho de adelanto, pero si te gusta el tema de la maternidad o paternidad y quieres emprender, no te lo tienes que perder, ¿de acuerdo? Y como siempre te pido que me ayudes a crecer en este podcast, además de seguirme, que sé que lo haces, comparte en tus redes sociales, haz una captura de pantalla mientras me estás escuchando, súbelo a los stories, etiquétame, así también sabré quién me escucha. Da por supuesto like, las estrellas, comparte en tus redes sociales. Y nada, en mi web puedes encontrar muchísimo contenido relacionado con el trabajo social. También, por supuesto, puedes encontrar productos exclusivos para la profesión, tazas, bolsas con diseños hechos por mí en mi tienda. Y nada, que muchas gracias por haber seguido, gracias amante del trabajo social, y que seas muy, muy feliz.